neumonías, ¿por qué es importante considerar el tema neumonías? ¿Por qué será? Porque se dice que es la primera causa de mortalidad de los niños, ¿cierto? Pero ese concepto teníamos un poquito anteriormente. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se dice que ya hay menos el riesgo de complicarse con una neumonía? ¿Por qué? Porque se han establecido las vacunas, se han tratado de cubrir los agentes infecciosos de la comunidad para disminuir el riesgo de la incidencia de las neumonías, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de neumonías, ¿qué es lo que consideramos? Toda vez que hablamos de infección respiratoria, decimos que la neumonía es una complicación, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre vamos a tener el antecedente de que un niño va a estar resfriado, va a estar tosiendo, va a tener algún problema respiratorio para decirle, dependiendo de ciertos factores, para que se vaya a complicar y hablamos de una neumonía. Por eso se dice que siempre el sistema respiratorio va a tener una puerta de ingreso, estamos hablando de las fosas nasales. Dependiendo de la patogenicidad, va a considerarse que va a ir migrando hasta llegar a los pulmones para determinar la patología de neumonía propiamente dicha. Entonces, ahí cuando consideramos y decimos, bueno, entonces, ¿cómo la vamos a definir a la neumonía? De hecho, debemos considerar que la neumonía es un cuadro infeccioso, ¿cierto? Que va a comprometer, si estamos hablando de neumonía, va a complicar los alveolos, ¿cierto? Entonces hablamos de la definición que como ingresa un agente infeccioso va a desarrollar un proceso inflamatorio y posteriormente va a considerarse ya el proceso infeccioso donde nos va a dar sintomatología característica, ¿no es cierto? Y si estamos hablando dónde se puede adquirir esta enfermedad, ahí entramos en la clasificación de dónde adquirimos. Unos vamos a considerar que son adquiridas estas bacterias en la comunidad, entonces a eso lo vamos a llamar la neumonía adquirida en la comunidad. Pero muchas veces tenemos niños enfermos en el hospital, internados por tiempos prolongados, con la misma neumonía, se considera que puede sobreinfectarse en algún momento. Entonces vamos a decir, o ese niño adquirió la bacteria en la comunidad o adquirió la bacteria en el hospital. Entonces ahí vamos a definir como la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía hospitalaria. Cuando hablamos de un componente neumónico tenemos una clínica, ¿no es cierto?, donde va a empezar un sistema respiratorio y va a manifestar clínicamente y semiológicamente un cuadro de neumonía, que me va a llevar generalmente un compromiso pulmonar, lo que se va a traducir en un estado de hipoxia, que va a manifestarse por cuadro de insuficiencia respiratoria. Ese es el comportamiento que estamos esperando normalmente, ¿no es cierto? Pero hay otras bacterias que van a afectar el pulmón, pero no nos va a dar esa clínica secuencial, sino al contrario vamos a tener algo que no me va a demostrar una semiología torácica y me va a llevar un cuadro de insuficiencia respiratoria importante. Entonces ahí hablamos del comportamiento de la patología y vamos a definir como aquellos agentes que son típicos, como tenemos otros agentes que son atípicos. Y finalmente, cuando estamos hablando de qué afección del pulmón va a afectar un agente infeccioso, ahí consideramos las dos posibilidades, ¿no es cierto? O son virus o son bacterias. Cuando hablamos del virus, ¿qué parte de la anatomía pulmonar va a tomar? ¿Será el alveolo o será el intersticio? Intersticio. Entonces no se olviden que el COVID, por ejemplo, da una neumonía intersticial que seguramente posteriormente se puede sobreinfectar, pero la neumonía clásica de un virus va a ser siempre una afección intersticial igual a afección viral. Pero cuando ya estamos hablando de una afección alveolar, entonces estamos hablando ya de la afección de los alveolos, que el carácter puede ser que va a tomar un carácter difuso llamado bronconeumonía o multifocal, o tenemos un segmento que va a tomar, pudiendo este ser un lóbulo o un segmento de lóbulo. Entonces hablamos de diferencia, afección anatómica principalmente. Cuando estamos hablando de una neumonía, estamos hablando de un antecedente. Es un niño que se ha enfermado con una patología de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Puede ser un resfriado, puede ser una faringitis, puede ser una bronquitis. ¿De qué condición va a determinarse para que ese niño se me complique? Porque la neumonía es una infección nunca primaria, es una complicación de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos, ¿de qué va a depender? ¿Será que el niño, niña, va a ser responsable de tener una adquisición de neumonía y complicarse con una neumonía muchas veces grave? Sí, porque va a depender de su inmunidad. ¿Y de qué depende de que un niño tenga una buena inmunidad? Las vacunas, que si bien se considera que se van a producir unos mecanismos de defensa propios de cada enfermedad por las vacunas, hablamos de inmunidad específica, pero eso no quiere decir que no vaya a estimular
todo el sistema inmunológico que tenga respuesta a otros agentes infecciosos. Por eso decimos que va a depender de la inmunidad, porque un niño que tiene vacunas completas va a tener un sistema inmunológico adecuado con capacidad de respuesta a cualquier agente infeccioso que ingrese a su organismo. Pero si estamos hablando de un niño que tiene vacunas incompletas, va a ser pues el candidato, ¿no es cierto? Porque va a ser el que va a presentar cuadros graves, neumonías graves, porque su sistema inmunológico no responde adecuadamente. Y al mismo tiempo decimos, ¿cuál es el signo universal del niño desnutrido? ¿Cómo lo llamamos al niño desnutrido? El inmunodeprimido. Por lo tanto, si ese cuadro respiratorio va a afectar y va a localizarse en alveolos, me va a dar neumonías graves. Por lo tanto, el niño desnutrido y aquel niño con vacunas incompletas van a ser los que van a ser los candidatos primarios para desarrollar este cuadro patológico. Pero no solamente depende del niño, va a depender del agente patógeno. Y si estamos hablando de agente patógeno, va a depender cuántas bacterias ingresó a ese organismo, porque si tenemos un número reducido de bacterias, pues no va a ser una neumonía complicada, ¿no es cierto? Entonces va a depender del inocuo número de bacterias que van a ingresar a ese sistema respiratorio para poder afectar la mayor porción alveolar. Pero si en algún momento estamos considerando no solamente el número de bacterias, sino la patogenicidad, porque existen bacterias que son más agresivas que otras, entonces va a depender de esa patogenicidad para que consideremos la posibilidad de mayor afección pulmonar. Pero al mismo tiempo hay un factor que va a determinar la contaminación ambiental. Y si estamos hablando de un hacinamiento, estamos hablando de una familia que vive en un cuarto, por ejemplo, donde hay un niño que esté enfermito, va a empezar a toser. ¿Cuánto es el área de compromiso de riesgo infeccioso que un niño cuando está tosiendo va a diseminar? Hablamos de hasta 6 metros, por lo tanto, si ese cuarto tiene 6 metros, entonces va a difundir, entonces va a depender. Si ese niño que está enfermito tiene un hacinamiento en el medio ambiente donde vive, está tosiendo, ¿de qué va a depender de que un hermanito se enferme y los otros no se enfermen? Depende de la inmunidad, porque si ese niño tiene una buena inmunidad, mismo estando en contacto con ese niño, va a presentar infecciones respiratorias altas, pero localizadas, no graves. Pero si es un desnutrido y tiene una baja inmunidad, pues me va a llevar a una condición de complicación como una neumonía, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo decimos, si estamos considerando que es un agente infeccioso, viral o bacteriano, que va a invadir el sistema respiratorio, de hecho sabemos que va a establecer un mecanismo de defensa inicial. Entonces, si consideramos, por ejemplo, virus y bacterias que ingresan a los pulmones, entonces se va a dar la etapa de invasión, ¿no es cierto? ¿Qué hace cuando ese pulmoncito está recibiendo agentes infecciosos? Empieza a estimular ¿qué? Los mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? Hablamos primero de mecanismos inmunológicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los que van a empezar a tratar de localizar esa infección? Van a ser los macrófagos. Entonces, ¿por dónde ingresa? Primero va a invadir los bronquios y después los alveolos. Entonces, una vez que han ingresado virus o bacteria, se va a condicionar que se empiezan a activar los macrófagos bronquiales, posteriormente los alveolares. Y si no me resulta que voy a determinar ese bloqueo de invasión por estos agentes infecciosos, también se empiezan a estimular los sistemas inmunológicos, pero humorales. Recuerden que el sistema inmunológico celular son los macrófagos, la inmunidad humoral son las inmunoglobulinas. Entonces ahí van a empezar a desarrollar y despertar las inmunoglobulinas para tratar de bloquear. Pero no solamente estoy hablando de inmunidad celular e inmunoral, estoy hablando también de la condición de una defensa propia del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa si un agente infeccioso va a invadir y va a tomar el epitelio bronquial primero? ¿Quiénes defienden? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de ese sistema bronquial? Empieza a tener el movimiento ciliar con capacidad de querer expulsar esos agentes infecciosos. Pero al mismo tiempo los bronquios tienen células productoras de secreción. Entonces, si estamos hablando de que va a haber un movimiento ciliar y va a haber producción de secreción, a eso se va a llamar la depuración mucociliar. Y como esa secreción va a tratar de englobar a esos agentes infecciosos, tiene que haber una respuesta para expulsión de esas secreciones, y esa es la tos. Por eso se dice que en los niños no se utilizan jarabes antitusígenos. ¿Por qué? Porque se considera un mecanismo de defensa. Entonces estamos viendo que cuando va a invadir un sistema respiratorio, activa inmunidad celular, activa inmunidad humoral, y al mismo tiempo los mecanismos de defensa propios del sistema respiratorio van a tratar de bloquear
Si no se logra ese bloqueo y el agente es más patógeno y está vulnerando esos mecanismos de defensa, pues sí se va a dar recién la invasión del alveolo, ¿cierto? Entonces va a dar esa condición. Lo que me va a marcar la invasión del alveolo es el proceso inflamatorio. Como hay una inflamación de todo el epitelio respiratorio, como cualquier proceso inflamatorio e infeccioso, va a condicionar a producir un edema. El edema va a condicionar a producir una secreción, por lo tanto, ese sistema respiratorio va a estar marcado por el edema que se va a presentar en el epitelio, por la secreción anormal o exceso de secreción, si es que quieren, que se va a presentar en el sistema respiratorio. ¿Qué pasa con esa secreción? Y no solamente estamos hablando de los bronquios, porque esa secreción va a ir migrando y el mismo epitelio de los alveolos van a tener ese proceso de edema, producción de secreción. ¿Qué pasa con esa secreción? Va a ir obstruyendo cada uno de los alveolos si es que tenemos exceso. Y ese exceso de secreción, ¿a qué me va a llevar en una neumonía? A que la secreción vaya a un proceso de condensación. Entonces lo que se va a dar es esa obstrucción de vías respiratorias alveolares, esos alveolos se van a llenar de secreción y después como factor ya de defensa o factor de daño alveolar va a ser que se va a producir la condensación de esos alveolos. Si tenemos alveolos llenos de secrecióncita, alveolos que no van a tener capacidad de intercambio, que ya se ha condensado una porción del pulmón, ¿qué me va a llevar ese hecho? A un estado de hipoxia no va a haber un buen intercambio, entonces lo que se va a marcar es un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, y el resultado de un alveolo o de un grupo de alveolos o de una porción pulmonar que no esté condicionada a hacer el intercambio porque se condensó, ¿a qué me va a llevar? A un estado de hipoxia. Y la hipoxia va a depender de la magnitud de lesión alveolar, de la magnitud del proceso de condensación, para marcar signos de insuficiencia respiratoria, aumento de frecuencia respiratoria, compensatoria, pero después llega un momento que eso ya se mantiene con estado de hipoxia grave y nos van a dar las neumonías graves. Cuando estamos hablando ya de las neumonías propiamente dichas, decimos, ¿no es cierto? Tenemos que tener, si estamos hablando de la neumonía típica, vamos a tener una condición, o que el agente infeccioso va a afectar el intersticio, y hemos dicho, ¿quiénes afectan el intersticio? Los virus, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de típicos, estamos hablando de afección de alveolos. Y va a depender del compromiso que va a afectar ese pulmón para poder diferenciar los dos tipos de presentación que tenemos en la neumonía. Y estamos hablando, aquellos que van a tomar los bronquios terminales y las porciones alveolares van a tener un comportamiento multifocal. ¿Por qué? Porque tenemos muchas terminaciones bronquiales y al terminar los bronquios van a comprometer alveolos. Por eso se le da el carácter de multifocalidad y la vamos a llamar la bronconeumonía. Pero si va a tomar solamente un grupo de alveolos, vamos a hablar la magnitud para que me determine si va a ser una neumonía que va a tomar. De hecho, consideramos que es unifocal, pero va a depender de la magnitud de afección, que vamos a decir, o toma todo un lóbulo, y ahí le vamos a dar la designación de neumonía lobar. Y si va a tomar una porción solamente del lóbulo, vamos a llamarla como la neumonía segmentaria, ¿no es cierto? Entonces, con esta neumonía ya me está tipificando los dos tipos de neumonía. O es intersticial o es alveolar. El alveolar, multifocal o unifocal, ¿no es cierto? Finalmente, cuando estamos hablando de quiénes van a ser los responsables de producir una neumonía, hemos dicho, el 70% de las afecciones respiratorias son los virus. Hablamos del adenovirus, hablamos del influenza, hablamos del parainfluenza, diferencial del parainfluenza 3 en el menor de 5 años y el 1 en los escolares, y el virus sincitial respiratorio, ¿no es cierto? Todos estos virus, ¿dónde primero afectan? La vía respiratoria alta, y después si se da una sobreinfección va a ir migrando hacia el intersticio y me va a dar la neumonía intersticial, típicamente establecida por un virus. Cuando estamos hablando de neumonía alveolar, ahí tenemos la condición de que existe una etiología que se la llama la parasitaria, que me va a dar la afección de los alveolos. ¿Cómo se llama esa neumonía por parásitos? ¿Cómo se la llama? Hemos llevado parásitos. Hablamos de neumonía eosinofílica o síndrome de Loewe. Pero ¿qué característica tiene la etiología por parásitos? Decimos que es una neumonía autolimitada. ¿Cuánto tiempo va a manifestarse ese tipo de neumonía en el pulmoncito del niño? ¿Cuánto tiempo dura la permanencia del parásito en los pulmones? 10. De 7 a 10 días hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esos 7 a 10 días van a dar sintomatología respiratoria, nos van a dar una manifestación clínica y semiología
características de una neumonía, pero es un cuadro autolimitado, por lo tanto va a afectar hasta los 10 días y después se va a resolver. ¿Tendrá condición de gravedad una neumonía por parásito? No, van a ser neumonías muy focalizadas con una clínica muy poco florida, decimos nosotros, con muy pocos síntomas. ¿Tenemos insuficiencia respiratoria? No, solamente vamos a tener la tos, vamos a tener la ausculta pulmonar crépitos en la sección de los alveolos que han afectado y de ahí no va a pasar esa clínica. Entonces, una neumonía parasitaria nunca va a estar desarrollada a través de un cuadro importante de insuficiencia respiratoria. Pero aquí nos preocupan las bacterias. ¿Serán todas las bacterias que van a afectar al menor de 5 años? Las bacterias que van a afectar los pulmones va a depender de qué, de la edad, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando, ¿no es cierto? Si vamos a tener un niño con neumonía, estamos hablando de un recién nacido, un neonatito. ¿Qué es lo que pasa con el recién nacido cuando va a pasar por un canal del parto? ¿Será que va a cerrar la boquita para pasar por ese canal del parto o por la boca va a arrastrar las secreciones que son bacterias del canal del parto? Porque normalmente, ¿qué es lo que decimos? ¿No es cierto? Cuando hablamos de la atención del recién nacido, ¿qué es lo primero que se aspira? ¿La boca o la nariz? La boca, porque es el mayor continente, el que va a arrastrar más secreciones del canal del parto y tiene riesgo de contaminación. Una vez que ese niño ha pasado por el canal del parto, ¿qué hace? ¿Deglute o aspira? Porque ¿qué hace? Hace el esfuerzo respiratorio y porque hemos dicho, ¿no?, que al pasar por el canal del parto se van a eliminar los líquidos pulmonares y después tiene que establecer una expiración forzosa para reemplazar por aire. Entonces, ese hecho de que esté arrastrando secreciones por el canal del parto, al pasar por el canal del parto y ese niño tenga bacterias en la boquita y no hemos logrado aspirar adecuadamente, entonces al hacer el esfuerzo respiratorio va a meter a los pulmoncitos. Por lo tanto, la neumonía del recién nacido y del neonato van a ser producidas por agentes del canal del parto. ¿Cuál es la bacteria o cuáles son las bacterias que están en el canal del parto? La Escherichia coli, que es la más frecuente, que es una bacteria gram negativa, ¿no es cierto? ¿Qué otros agentes tenemos? Los cocos, el Streptococcus pyogenes, que está el Streptococcus agalactiae y la listeria, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de agentes etiológicos de un recién nacido y neonatito, siempre vamos a considerar la posibilidad de que van a ser afectados por los gram negativos y los gram positivos. Cuando hablamos de ese niño de 1 mes a 3 meses, estamos hablando de los agentes de la comunidad. ¿Y cuáles son los agentes de la comunidad? Streptococcus pneumoniae, El Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae. Pero ¿por qué determinamos que es solamente de 1 a 3 meses? Ahí nos vamos a ir a las vacunas, ¿no es cierto? ¿Cuál de las vacunas va a cubrir o va a proteger contra el Haemophilus influenzae? La pentavalente. Y cuando manejamos y describimos las vacunas decimos, ¿no?, cubre la difteria, tétanos, coqueluche. Y cuando hablamos de la Haemophilus influenzae, ¿qué decimos en las vacunas? Protege la neumonía y la meningitis por Haemophilus influenzae. Es por eso que esos niños tienen esa posibilidad. Y cuando hablamos del neumococo, de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué consideramos esa edad de 1 mes hasta los 3 meses? ¿Por qué creen? Hablaremos de la protección de las vacunas, hablamos de las dosis de las vacunas. Cuando hablamos de la primera dosis, ¿cuánto protege esa primera dosis de vacuna? ¿Protege? No, sensibiliza la plantilla inmunológica, el sistema inmunológico, ¿para qué? Para que empiece a marcar una inmunidad específica, pero sin condición de protección. Cuando hablamos de la segunda dosis, ¿cuánto protege? Protege un mínimo. Estamos hablando de cuánto. Segunda dosis, de 60 a 80%. Entonces es una protección importante. Por eso es que como ese niño hasta los 3 meses no ha recibido su segunda dosis, entonces va a tener la posibilidad de enfermarse con Haemophilus influenzae o lo mismo que el neumococo. Cuando ya estamos hablando del mayor de 4 meses que ha recibido la segunda dosis, ya tiene protección. Pero recordemos que cuando han llevado vacunas, seguramente, ¿qué han dicho de la neumocosis? Que va a tomar solamente 4 serotipos. No ha llegado a abarcar todo lo que es componente neumococo, por lo tanto el neumococo todavía va a mantener por largo periodo porque no se logra esa inmunidad que se espera como protección total.
Pero como ya estamos hablando de los de 4 meses, entonces va a tener solamente posibilidad porque ya tiene un 80% de defensa. Para el Haemophilus influenzae, entonces vamos a tener la condición de protección y solamente me queda el neumococo, y en el pre y escolar, el neumococo. ¿Por qué no pongo aquí el Staphylococcus aureus? ¿Qué tipo de bacteria es el Staphylococcus aureus? ¿Y dónde se encuentra? Intrahospitalario. Entonces siempre vamos a considerar que un niño que se ha internado en el hospital tiene la probabilidad de que se sobreinfecte con Staphylococcus aureus. Por lo tanto, una neumonía por estafilococo se considera una complicación o una sobreinfección. Cuando ya estamos considerando la clínica, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas me va a dar? Entonces hablamos, depende de qué. No es lo mismo una neumonía de un neonatito, de un preescolar. Cuanto más pequeño el niño es mayor riesgo. Y cuando hablamos de la severidad, hablamos de la posibilidad de que en algún momento me pueda dar una neumonía, pero que se la considera no grave. En cambio, si estamos hablando de una neumonía grave, sí que es un cuadro mucho más severo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, si está invadiendo el sistema respiratorio, una bacteria principalmente, ¿qué va a despertar? ¿Qué va a desarrollar? ¿Qué antecedente vamos a tener? Recuerden, la neumonía es una complicación, no es una infección primaria. Por lo tanto, ¿qué antecedente siempre vamos a tener si tenemos una neumonía? Una afección respiratoria alta, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a tener esa condición. Pero como el agente es más patógeno, le hemos dado tiempo a que invade el sistema respiratorio bajo, entonces eso nos va a mostrar el organismo que está siendo invadido más agresivamente. Por eso ese niño va a tener fiebre de mayor intensidad, va a tener escalofríos. Y al final, cuando estamos hablando de lactantitos menores, ¿será que solamente me va a mostrar esa sintomatología respiratoria? En un neonatito y un lactantito menor de 3 meses, muchas veces vamos a tener relacionada la sintomatología gastrointestinal como vómitos generalmente, y en algún momento ese niño no va a querer tomar su leche. Entonces, ¿será que alguno de estos síntomas es específico para una neumonía? No. Todas las patologías van a desarrollar esta sintomatología, por eso se dice que inicia un cuadro respiratorio pulmonar con una sintomatología específica. Cuando ya hablamos de especificidad, le va a empezar a dirigir ese compromiso pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Cuando tenemos una afección de sintomatología respiratoria alta, ¿qué tipo de tos tiene un niño? Tos seca. Por lo tanto, toda vez que hablemos de compromiso pulmonar, la mamá me va a decir, estaba con tos seca, pero ahora ya tiene tos con flemas. Estamos hablando de tos productiva, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la condición que me dice ese niño está entrando en estado de gravedad? Cuando la mamá diga no está pudiendo respirar, ¿cierto? Y dentro de la condición de que no está pudiendo respirar, hablamos, ¿no? ¿Cuál es el primer factor de compensación que tiene un niño cuando está afectado su sistema respiratorio? ¿Serán los signos de insuficiencia respiratoria o será primero el aumento de frecuencia respiratoria? Primero aumenta la frecuencia respiratoria y después, cuando no logra compensar, va a empezar a utilizar los músculos respiratorios. Y finalmente, cuando ese paciente ya está con signos de insuficiencia respiratoria, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar todos los signos de insuficiencia respiratoria que hemos visto que se evalúa a través de ¿qué autor? ¿Cuál es el autor que evalúa los signos de insuficiencia respiratoria? Silberman-Andersen. Entonces, todo niño con neumonía tiene que ser evaluado y seguido con Silberman-Andersen, porque si no hacemos el seguimiento y no hacemos un tratamiento para evitar esa gravedad, ese niño puede entrar en cuadros de apnea importante, porque en un paciente con neumonía que no hacemos un tratamiento, vamos a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de Silberman, que ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros que considera Silberman? Primero, decimos, vamos a ir por los movimientos toracoabdominales. ¿Cuál es la respiración normal de los niños? ¿Cómo respira normalmente un niño? ¿Con músculos torácicos o músculos abdominales? Ya, entonces, ¿qué es lo que consideramos? Decimos que un niño cuando va a respirar bien, va a distender tórax y abdomen, va a hacer ese movimiento, ¿no es cierto? Entonces, el niño no está con insuficiencia respiratoria. Pero si de repente hay una depresión en la parte inferior de tórax, pero tórax y abdomen se aumentan de volumen, entonces decimos, le voy a dar un puntaje de 1. Cuando el tórax se deprime y el abdomen se distiende, o baja el abdomen y el tórax se distiende, hablamos de la maniobra del balancín, ¿no es cierto? Y eso tiene un puntaje de 2, que significa gravedad.
Cuando hablamos del tiraje intercostal, claramente vamos a ver, ¿no es cierto? Si no hay tiraje, pues es un puntaje de 0. Si tengo un tiraje leve, va a ser un puntaje de 1. Si tengo un tiraje importante, va a ser un puntaje de 2. Cuando estamos hablando de la retracción sifoidea, decimos, si no hay retracción sifoidea, es un puntaje de 0. Si hay una retracción leve sifoidea, es un puntaje de 1. Y si está marcado, es un puntaje de 2. Finalmente, el aleteo nasal, si no hay aleteo nasal, es un puntaje de 0. Si hay un aleteo leve, es un puntaje de 1. Y si tiene un aleteo marcado, es un puntaje de 2. Y finalmente, el niño me tiene que avisar si está grave, y es a través del quejido, ¿no es cierto? Si no hay quejido, pues es 0. Pero ¿cuándo voy a evaluar que está iniciando un quejido? Cuando ese quejido lo voy a auscultar con el estetoscopio, entonces le vamos a dar un puntaje de 1. Pero si estamos oyendo el quejido espontáneamente, le damos un puntaje de 2. Entonces hacemos toda esta sumatoria y decimos, ¿no? Si tiene 0, no está pues con insuficiencia respiratoria ese paciente, ¿no es cierto? Si estamos hablando de 1 a 3, tiene insuficiencia respiratoria leve o dificultad respiratoria leve, de 4 a 6 es moderada y de 7 a 10 es grave, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esto? Para el seguimiento de todos los cuadros de insuficiencia respiratoria, desde un recién nacido, cuando estamos hablando de los síndromes del sistema respiratorio, hasta un cuadro neumónico, que es importante porque toda vez que hagamos el examen físico, decimos Silberman tanto, ¿no es cierto? Entonces el Silberman no solamente me sirve para evaluar los signos, sino también me sirve para evaluar el grado de dificultad respiratoria a través de su valoración. Bueno. Pero la OMS dice, a mí no me interesa lo que consideran cuadros de insuficiencia respiratoria, ni signo de insuficiencia respiratoria. Mientras ese niño aumente la frecuencia respiratoria y esté en parámetros de diagnóstico, mientras no se demuestre lo contrario, es una neumonía. Entonces ahí la OMS me dice, todo niño menor de 2 meses tiene que tener una respiración mayor a 60. Si es de 2 meses a 12 meses, mayor de 50. Si es de 1 a 4 años, mayor de 40. Y si es mayor de 5 años, 30. Entonces, estos valores son establecidos por la Organización Mundial de Salud para decir, está con neumonía. Y el aumento de frecuencia respiratoria no evalúa los signos de insuficiencia respiratoria, evalúa y dice, este niño está con neumonía mientras no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Por el aumento de frecuencia respiratoria. Y cuando ya consideramos, hemos dicho, no existen 2 tipos de neumonía. Hemos dicho la neumonía multifocal y la neumonía unifocal. Cuando hablamos de la neumonía, vemos esto, ¿no es cierto? Es una imagen de radiopacidad localizada, ¿sí? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de diferencia de una bronconeumonía o una neumonía? Por la semiología. Entonces, ¿en quiénes afecta la neumonía? ¿Y en quiénes afecta la bronconeumonía? Porque eso va a marcar los grupos etarios. Se dice que la bronconeumonía va a afectar los extremos de la vida. Los niños pequeños lactantes y los adultos mayores. En cambio, la neumonía va a marcar el niño grande, el preescolar, escolar y el adulto en edad laboral. Entonces ya me está determinando las posibilidades. Entonces vamos a encontrar la neumonía en un niño grande, ¿verdad? Y como estamos hablando de un foco de condensación, entonces solamente semiológicamente vamos a poder considerar la posibilidad de diagnóstico diferencial entre lo que significa una bronconeumonía y una neumonía. Cuando hablamos de una neumonía, decimos esto, ¿no? Está condensado. Si nosotros vemos ese tórax, ¿será que por esta condensación se va a mover adecuadamente? No, mi tórax no se mueve y se mueve espontáneamente. Entonces ya estamos dando el primer indicador que a la inspección voy a encontrar una asimetría. Si vamos a hablar de la elasticidad, o sea, movimiento torácico, entonces decimos, este lado no se mueve, por lo tanto la elasticidad y expansividad van a estar disminuidas, pero en el lado afectado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo voy a poner la manito. En los adultos manejamos la palabra 33, ¿no es cierto?, para evaluar las vibraciones vocales. En los niños el llanto o cualquier palabra. De manera que si hay condensación, la condensación transmite. Por lo tanto, vamos a tener vibraciones vocales aumentadas, ¿cierto? Y eso es lo que me permite muchas veces el diagnóstico diferencial, principalmente si estamos hablando de neumonías basales. En la neumonía basal puede ser complicación con derrame, pero recordemos que el derrame o el componente líquido no transmite. Entonces es importante considerar esta presencia de vibraciones vocales. Si yo voy a percutir, ¿cuál es el sonido normal de un pulmón que contiene aire? Va a mantener una sonoridad, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de aquí, ese foco de condensación, voy a percutir. Como está condensado, va a haber matidez, pero en el lugar afectado, ¿no
es cierto? Entonces, una cosa es en el lado afectado, otra cosa es en el lugar afectado. Después entra la auscultación. ¿Qué es lo primero que voy a auscultar cuando voy a examinar un tórax? El murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? Es el paso de aire entre los alveolos. ¿Y cómo estará si hay un proceso de condensación? ¿Pasará? No va a pasar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener como dato murmullo vesicular disminuido en el lado afectado. Y finalmente vamos a hablar crépitos locales, pero los crépitos van a estar alrededor de la lesión. Pero ¿cuál es el ruido patognomónico que me dice que es una neumonía? Lo característico de la lesión alveolar son los crépitos, todo crepitado. Pero el ruido patognomónico de una neumonía, sea lobano-segmentaria, es el soplo tubárico. ¿Qué es el soplo tubárico? Si estamos considerando un bronquio, ¿cierto? El drenaje de un bronquio, y aquí está condensado, ¿será que ese aire que está pasando por el bronquio va a chocar eso y va a lograr pasar? No pasa, ¿no es cierto? Por eso se dice que el choque de drenaje de un bronquio con la zona de condensación va a producir lo que se llama el soplo tubárico. ¿Cómo lo escuchamos? Sí escuchamos, ¿no es cierto? Porque es el choque que se va a tener. Entonces, ¿qué es lo patognomónico de una neumonía? Entonces, semiológicamente vamos a diagnosticar una neumonía. Cuando estamos hablando de una multifocal, y aquí les pongo, no son lesiones chiquitas que no impactan en la semiología torácica, donde vamos a ver que ese tórax se va a mover normalmente, hay simetría, la elasticidad y expansividad están conservadas. Si nosotros vamos a hacer la percusión, tiene sonoridad conservada. El murmullo vesicular va a estar presente, pero ¿cuál es el ruido? Que se va a tipificar como una lesión alveolar, el crépito. ¿Y qué es el crépito? Si estamos hablando de un alveolo, está lleno de secreción. Inspiración y el alveolo se abre, la expiración se pega. Ese pegue y despegue de los alveolos es lo que me va a dar la traducción del crépito. Entonces, por eso, como son focos pequeños y no se han condensado en forma masiva, entonces esos crépitos me van a decir que están crépitos difusos en el lugar donde hay afección. Entonces, la diferencia es semiológicamente que me permite hacer el diagnóstico tanto de una bronconeumonía como de una neumonía. Entonces, si les pregunto, ¿el diagnóstico de una neumonía es clínico o es radiológico? Clínico, porque el diagnóstico se hace en base a la semiotecnia. ¿Para qué me sirve la radiografía? Para confirmar la magnitud de lesión. Y me permite también, obviamente, diferenciar si es una multifocal o es una unifocal, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, yo tengo la posibilidad de que tenga una neumonía por virus, por parásitos o por bacteria, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que el hemograma me va a servir? Porque muchas veces una neumonía parasitaria voy a encontrar crépitos, pero yo no voy a saber si es parasitaria, ¿no es cierto? Porque hay crépitos pulmonares, entonces es obligatorio pedir un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué voy a encontrar? Eso es lo que me va a permitir diferenciar una neumonía viral, bacteriana o parasitaria. ¿Qué encuentro en una neumonía viral? Puedo encontrar leucocitosis o puedo encontrar leucopenia, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es mi marcador de una infección viral? La linfocitosis, ¿más del cuánto por ciento? Más de 40, entonces estamos hablando de desviación a la derecha. Cuando estoy hablando de una neumonía bacteriana, ahí sí voy a tener una leucocitosis, ¿no es cierto? Más de 10.000. Luego encuentro los neutrófilos o neutrofilia, más del 65%, desviación a la izquierda. Y si encuentro parásitos, que sea un ascaris leucoides que está ahí madurando, no hay leucocitosis, pero hay eosinofilia. ¿A partir de cuánto? ¿Cuánto es mayor a? Los eosinófilos, ¿mayor a cuánto es? Hasta 4 es normal, a partir de 5, 6 significa ya eosinofilia. Pero aquí me ponen el PCR. ¿Qué es el PCR? Es un reactante de fase aguda, que es un marcador de una infección bacteriana. ¿Cuál es el valor normal de un PCR? 6 miligramos litro, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vamos a considerar? Encontraremos 20, 40, 80, dependiendo del grado de infección, ¿no es cierto? Entonces el hemograma me sirve como diagnóstico diferencial. Y ahí me dice, hay neumonías graves y neumonías no graves. ¿Cuáles son los criterios para decir es una neumonía grave que me permite internación, o sea, indicación de internación?
Dos son los criterios. ¿Cuáles? Aumento de frecuencia respiratoria, obedeciendo a lo que vamos a dicho, si es que hay aumento, demuestren que no es neumonía, y el uso de músculos accesorios con manifestaciones de signos de insuficiencia respiratoria. Entonces, los dos criterios van a ser aumento de frecuencia y signos de insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Bueno, entonces ahí entra el diagnóstico. Si la OMS me dice todas las patologías que aumentan frecuencia respiratoria mientras no se demuestre lo contrario, va a ser una neumonía. Y entramos con el diagnóstico diferencial. Entonces, una bronquitis va a ser un proceso inflamatorio de los bronquios, ¿no es cierto? Va a tener la misma clínica, va a tener fiebre, va a tener tos productiva, en algún momento puede manifestar algo de insuficiencia respiratoria, pero ¿cuándo yo voy a diagnosticar una bronquitis? ¿Qué me dice que es una bronquitis? ¿Cuál es el ruido patognomónico de la bronquitis y por qué? Broncos. Entonces los bronquios como mecanismo de defensa van a producir secreción y el aviso de esa presencia de secreción va a ser la ausculta de broncos. En la bronquitis nunca voy a encontrar crépitos, ¿cierto? Entonces ya me permite hacer diagnóstico diferencial. Cuando hablo de bronquiolitis, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a ser un niño que tiene tos productiva, va a tener fiebre, pero ¿a través de qué voy a hacer el diagnóstico de la bronquiolitis? ¿Qué es la bronquiolitis? Es el cuadro obstructivo del lactante. Por lo tanto, ¿cuál es el ruido patognomónico para decir es una bronquiolitis? La sibilancia es cuadro obstructivo. Y ahí junto con la bronquiolitis entra el asma, que ese asma también va a ser un cuadro obstructivo. Pero ¿qué me va a permitir diferenciar? No es una bronquiolitis, no es un asma. Ambos van a ser cuadros obstructivos. La edad, el asma es del niño grande y la recurrencia. En cambio, la bronquiolitis es el cuadro obstructivo del lactante. ¿No es cierto? Me permite hacer diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de apendicitis, ¿por qué tiene que ver la apendicitis con un cuadro neumónico? ¿En qué tipo de neumonía me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial y por qué? Si hablamos de una neumonía basal, ¿no va a dar una irradiación del dolor al abdomen? Va a tener, entonces, por esa irradiación del dolor, no se olviden que hay una migración del dolor en una apendicitis. Entonces, estamos con una neumonía basal, por esa irradiación del dolor me va a condicionar también a la posibilidad de diagnóstico diferencial. Y ahí estamos hablando de la tuberculosis. La tuberculosis también va a estar con tos, va a estar con tos productiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una neumonía con una tuberculosis? ¿En qué? El tiempo. Una neumonía nunca va a llegar a un cuadro progresivo de 15 días. Es un cuadro agudo que máximo me va a dar un tiempo de complicación de 7 días. En cambio, una tuberculosis, recién voy a pensar en tuberculosis ¿desde cuándo? Desde que ese niño tenga tos más de 15 días y va a ser otro cuadro prolongado. Por eso hablamos de cronicidad, ¿no es cierto? Entonces hablamos del diagnóstico diferencial. Y finalmente, ¿qué hago con esos niños con neumonía? ¿De qué va a depender? ¿Cuál es el tratamiento que implementamos? ¿De qué depende? ¿Cuáles eran los criterios de internación? Aumenta frecuencia más signo de insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando estamos hablando de tratamiento, voy a ver, ¿tiene o no tiene aumento de frecuencia respiratoria? ¿Tiene o no tiene signo de insuficiencia respiratoria? ¿Por qué? Es importante, porque eso me va a permitir definir si es una neumonía no grave. Y hablamos de no grave cuando no hay estado de descompensación. A diferencia cuando estamos hablando de ese niño que está con insuficiencia respiratoria y con signos, eso me está diciendo riesgo de gravedad. Entonces me permite hacer la diferencia entre una neumonía no grave y una neumonía grave en base a esos criterios que hemos mencionado. Si es un niño que no está descompensado, obviamente todo niño con neumonía tengo que demostrar que hay compromiso pulmonar, entonces voy a pedir una radiografía de tórax. ¿Cómo interpreto una radiografía de tórax de una bronconeumonía? Sé que son procesos de condensación, ¿verdad? Pero ¿cómo se interpreta una radiografía de tórax con una bronconeumonía? Presencia de... Presencia de... Sé que hay focos de condensación difusos, ¿cierto? Pero ¿cómo interpreto radiológicamente? Ya, imágenes de radiopacidad difusa en campos pulmonares.
Y si estamos hablando de una neumonía, imagen de radiopacidad localizada, pudiendo esta definirse una lobar o una segmental. Entonces, es importante la interpretación para determinar si es una bronconeumonía. Pero ¿será importante la bronconeumonía o qué es lo más importante para definir el tratamiento? ¿En base a qué se define el tratamiento? Hemos dicho en base a signos de insuficiencia respiratoria. ¿Y en base a qué más? En base a la edad, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, la edad me define los agentes infecciosos. Entonces, si estamos hablando de un cuadro de insuficiencia respiratoria, sin insuficiencia respiratoria de neumonía no grave, ¿qué voy a hacer? Hablamos de medidas generales, pero ¿qué incorpora dentro de esas medidas generales? ¿Qué necesito darle a ese niño? Ese niño está con tos productiva. ¿Será que le voy a poder dar acetilcisteína o ambroxol? No se olvide que esa secreción es mecanismo de defensa de los bronquios. Entonces, ¿cuál es el mejor fluidificante para los niños? Líquidos. Entonces vamos a dar una dieta blanda, blanca. Tenemos que darle mucho líquido porque en los niños el agua es el mejor fluidificante sin utilizar fluidificantes específicos. Luego, ¿qué es lo que voy a determinar? Antibióticos oral. Si estoy considerando los diferentes grupos etarios, ¿será que voy a poder diferenciar por edad los antibióticos bioral? ¿O voy a tener un antibiótico que me cubra todo? ¿Por qué? ¿Qué le vas a dar a una neumonía no grave? Vamos a suponer de un lactatil de 2 meses. Estamos hablando de gram negativos y gram positivos. Me va a permitir dar amplio espectro. Y si yo tengo un niño de 4 meses, 5 meses, ¿será que solamente le voy a dar para los gram positivos? Entonces lo que tenemos que manejar es, con la posibilidad siempre del riesgo de contaminación, manejamos los antibióticos de amplio espectro. Y el mejor antibiótico para la vía respiratoria es la amoxicilina. ¿Cuál es la dosis común de amoxicilina? Hablamos de 50-100, pero la OMS, ¿qué me dice? Manejen un esquema para neumonía. Y me dice, manejen la macrodosis. Entonces, en la neumonía se va a manejar la amoxicilina a dosis de 90 miligramos kilo peso. Como es una macrodosis, le voy a dar cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? 10 días. Entonces, el manejo diferenciado en una neumonía no grave, como primera línea manejamos la amoxicilina, pero a macrodosis, perdón, 10 días. Macrodosis, 90 kilopesos cada 12 horas por 10 días. Pero si no tuviera la amoxicilina, la atención primaria, ¿qué me dice? Utilicen el cotrimoxazol, pero a dosis común, 40 miligramos por kilo de peso, también nos vamos a ir a los 10 días. Pero solamente estaré utilizando antibióticos. Ese niño está con fiebre. Entonces va a depender de la edad para que yo pueda condicionar al uso de ibuprofeno o el paracetamol. Como la fiebre es el marcador de una neumonía, ¿por qué? Porque ese organismo está siendo invadido por bacterias, entonces normalmente se maneja el paracetamol, pero en casos de que nosotros determinemos un proceso inflamatorio, puedo utilizar el ibuprofeno. Cuando estamos hablando de la neumonía grave, ¿qué me significa? Primero, definir los dos conceptos de factores de riesgo: conducta para internación, aumento de frecuencia y signo de insuficiencia respiratoria. Si ese niño está con signos de insuficiencia respiratoria, está taquipneico, ¿qué tengo que hacer? Ese niño está grave, está en un estado de hipoxia. Entonces, en mis medidas generales, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos permeabilizaré pues mi vía respiratoria, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a permeabilizar esa vía respiratoria? Antes de aspiración, la secreción está baja. ¿Qué tengo que hacer? Posición, ¿no es cierto? Posición semi-Fowler. Y si está con estado de hipoxia, tengo que mejorar esos signos de insuficiencia respiratoria porque son dependientes de una deficiencia de oxígeno. Entonces vamos a dar oxigenoterapia. ¿A través de qué vamos a dar oxigenoterapia? Podemos manejar las puntas nasales, pero ¿cuánto de aporte me dan las puntas nasales? Máximo 1-2 libras que voy a dar. Y si pongo puntas nasales, ¿cuánto es el aporte de oxígeno que estoy dando? 40%, ¿no es cierto? Si es un lactantito que está saturando, qué sé yo, 80-85%, no me sirven las puntas nasales. ¿Qué me va a servir para esos niños pequeños? La cánula única, primero, porque vamos a meter una sondita que vamos a medir de la punta de la nariz hasta el ángulo de la ceja. ¿Por qué? Porque si pongo una cánula, va a entrar directamente a la
vía respiratoria el oxígeno puro. Vamos a dar 2, 3 filas dependiendo de la saturación, pero muchas veces no se pone la sonda. Es mejor utilizar una mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla me va a permitir dar mayor volumen de oxígeno. Puedo dar 4 o 5 libras sin que sea obstaculizado ese sistema respiratorio. Entonces, depende de la condición de estado de hipoxia para que ese niño pueda recibir aporte de oxígeno. Entonces, es obligación. Hablamos de hidratación. ¿Por qué es importante la hidratación? Porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que ese niño tiene que tener mayor volumen de líquidos. Por eso le vamos a implementar las soluciones por vía endovenosa. Y finalmente vamos a manejar la antibiótico-terapia vía endovenosa. Entonces, ¿de qué va a depender esos antibióticos por vía endovenosa? Depende de la etiología. Y cuando hablamos de la etiología, recordamos, ¿no?, que el recién nacido y el neonatito, ¿cuáles son sus agentes etiológicos? Escherichia coli, los cocos, A y B y la listeria, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que cubrir amplio espectro. ¿Y cuáles los antibióticos que se manejan en neonatología como medicamento de primera línea? Ampigenta en la sepsis no manejan ampigenta, ¿verdad? Entonces, todas las patologías que están relacionadas con el grupo etario de recién nacido y neonato, siempre va a ser el dúo de antibióticos que vamos a proteger porque siempre están relacionados con agentes del canal del parto, ¿no es cierto? Entonces vamos a manejar ampigenta. La ampicilina, ¿cuánto de dosis vamos a dar? La gentamicina. Y si tengo un recién nacido menor de 7 días, ¿cada cuánto le voy a dar la ampicilina? Esa es la diferencia de una neumonía de un neonatito menor de 7 días y un neonato mayor de 7 días. En el menor de 7 días, ¿con qué intervalo le voy a dar? Voy a dar ampigenta. ¿Pero cuál es el intervalo en el menor de 7 días? Cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el riñón es inmaduro, la filtración es lenta y me permite mantener un nivel mayor y prolongado, ¿no es cierto? Nivel sanguíneo. Entonces decimos que hasta los 7 días tenemos que dar un intervalo mayor. La ampicilina vamos a dar cada 12 horas y la gentamicina voy a dar cada 24 horas. Pasa los 7 días, puedo establecer el intervalo correspondiente de 6 horas y cada 12 horas, ¿cierto? Cuando estamos hablando de 1 a 3 meses, ¿cuáles serán los agentes? De la comunidad. El Haemophilus influenzae y el neumococo. Haemophilus negativo, neumo positivo. Por lo tanto, utilizo el mismo esquema. Ampicilina, gentamicina, pero variando el intervalo, la ampi cada 6 horas y la genta. Y aquí voy a hablar de casos en que son mucho más graves, donde el antibiótico me permite elevar la ampicilina hasta 150, a veces hasta 200 miligramos, dependiendo de la gravedad. Y la gentamicina no puedo aumentar más, ¿por qué? Porque hay mucha nefrotoxicidad, ¿cierto? Cuando hablamos del mayor de 4 meses, ¿qué le damos? Solamente penicilina sódica, porque el neumococo es un gran positivo. ¿Cuál es la dosis de la penicilina sódica? 100.000 a 150.000 unidades internacionales cada 6 horas. ¿Cuánto tiempo? Permanencia hospitalaria hasta que tenga una mejora clínica, ¿cierto? Y lo mismo estamos hablando con los niños grandes. Cuando estamos hablando de evaluación, generalmente damos sintomáticos durante 3 días, paracetamol y ibuprofeno, ¿no es cierto? ¿Por qué se da solamente 3 días? Y peor cuando estoy relacionando con el uso de antibióticos. ¿Por qué solamente el paracetamol puedo darle 3 días? Y no 4, 5, 6 días. No es por la toxicidad, es por la valoración de respuesta del antibiótico. El antibiótico, ¿en cuánto tiempo controla un proceso infeccioso? 48 a 72 horas, máximo 72. Entonces, si yo le sigo dando paracetamol y ibuprofeno por tiempo prolongado, ¿cómo puedo evaluar si está respondiendo ese niño, si la baja de temperatura será por el antitérmico? Por eso se dice que solamente se va a dar 72 horas y a las 72 horas tengo que evaluar. Evaluación clínica. Si es un paciente que a las 72 horas voy a suspender el paracetamol y ya no presenta fiebre, ya no es dependiente del oxígeno y está respirando bien, ¿qué me está diciendo? Que es un niño que está con buena respuesta. Eso me condiciona a dar alta a ese paciente para continuar el tratamiento ambulatoriamente. Pero si suspendo los antitérmicos y ese niño empieza a presentar picos febriles, no está disminuyendo su frecuencia respiratoria, ¿qué voy a pensar? 2 posibilidades, ¿no es cierto? O sea, si es que mantiene
signos o empiezan signos, o si es que mantiene las curvas térmicas o empieza curva térmica al suspender el antitérmico, ¿qué me va a hacer pensar? Dos posibilidades. ¿Cuáles? Que esa bacteria sea resistente, por eso no me está respondiendo al antibiótico, y otra probabilidad, ese paciente que está 3 días internado en un hospital, que haya ingresado un agente hospitalario, ¿cierto? Y ahí empezamos la diferencia. No puedo pedir cultivo, porque el cultivo me va a demorar 72 horas, entonces es más complicado. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que la forma más práctica es, como ya tengo una radiografía de control cuando ingresó ese paciente, le voy a pedir una radiografía de tórax, y eso me va a permitir diferenciar. Si tengo imágenes de radiopacidad más pequeñas y comparo con una radiografía donde solamente ha aumentado la magnitud de ese mismo tipo de lesión, voy a pensar pues en resistencia, ¿no es cierto? Y si hay resistencia, voy a utilizar el antibiótico que es para la resistencia. ¿Cuál es ese antibiótico? La cefalosporina de tercera generación, puede ser cefosaxima, 100 miligramos kilopeso, ceftriaxona, diferenciando cada 8, cada 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, de las resistencias me dice, váyanse a la cefalosporina. Otras 72 horas, si a las 72 horas ese paciente está respondiendo y está mejorando, me va a dar condición de alta. Y si estoy dando alta con uso anterior de cefalosporina de tercera generación, ¿con qué voy a dar alta? Con otra tercera generación, pero ¿cuál es la mayor? Nunca puedes cambiar de generación. Si empezaste tercera, terminas en tercera. ¿Cuál era la cefalosporina de tercera generación liberal? La cefixima. Entonces le voy a dar alta y lo voy a continuar el tratamiento con cefixima hasta completar los 10 días, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si hubo sobreinfección bacteriana? Va a cambiar totalmente el patrón radiológico y nos va a empezar a presentar lo que es típico de una neumonía estafilocócica. Hablamos de imagen algodonosa, hablamos de neumatoceles y hablamos de derrame. Si tengo estas condiciones, voy a pensar, se sobreinfectó un estafilococo y voy a dar antibióticos de qué tipo? Beta-lactamasas resistentes. Hablamos de la oxa, hablamos del floxa, hablamos de la difloxa, o en casos graves vamos a utilizar la vancomicina, ¿cierto? Bueno. Entonces tengo que aprender a reconocer radiológicamente una neumonía. Si estamos viendo esta imagen, ¿de qué diagnóstico le damos y cómo interpreta? Es una imagen de radiopacidad, pero que me ha tomado todo el lóbulo superior, por lo tanto, ¿qué diagnóstico le damos? Es una neumonía lobar, ¿cierto? El lóbulo superior. Cuando consideramos esto, decimos, miren cómo hay pequeñas infiltraciones simplemente, estamos hablando de una bronconeumonía. Y si estamos hablando de esto, ¿qué estamos hablando? De la famosa imagen algodonosa que destruye el parénquima pulmonar y es como si dispersáramos algodón, ¿cierto? Entonces ahí estoy diciendo, ya se sobreinfectó un estafilococo. Cuando hablamos de estas bulitas que se van a presentar, estamos hablando de los neumatoceles, complicación estafilocócica. Y finalmente estoy hablando de un derrame. ¿Cómo interpreto radiológicamente un derrame? Vamos a hablar de imagen de radiopacidad, pero son 3 condiciones para interpretar un derrame. Primero hablamos de los ángulos, cardiofrénico y costofrénico. Entonces vamos a hablar de borramiento de ángulo. Cardiofrénico y costofrénico. Y aquí hay una línea que me separa. ¿Qué se llama esa línea? La línea de Damasceno, ¿cierto? Entonces hay una interpretación de una radiografía por derrame. Entonces, pero estamos hablando de una posibilidad de resistencia y en caso de que ese paciente no responda a los antibióticos comunes, ¿con qué se me puede complicar? Se me va a complicar con un derrame que hemos dicho, se puede determinar la formación de un absceso, se puede determinar un empiema, derrame relacionado con un empiema muchas veces, y la sobreinfección está basada en que sea un estafilococo. Pero si ese niño es inmunodeprimido, se va a considerar el foco neumónico como foco que va a dar condición a otros focos extrapulmonares. Estamos hablando de que puede ser una meningitis, una endocarditis, una pericarditis. Pero la condición para esta complicación es que sea un agente resistente y esté relacionada con una inmunidad baja del niño que está enfermo. ¿Cómo vemos la neumonía intersticial? Si se fijan acá, simplemente hay aumento de tramo. ¿Dónde se ve el foco de condensación? No se ve. Entonces, una neumonía intersticial simplemente hay aumento de tramo, nada más, ¿cierto? Cuando estamos hablando del otro grupo de patologías, estamos hablando de la neumonía atípica. ¿Qué significa atípica? Que no va a tener un curso clínico ni radiológico habitual.
y vamos a marcar 3 agentes bien determinados: el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae y la Legionella, ¿cierto? Todas ellas van a tener un comportamiento similar, una radiología similar, y también nos permite hacer un tratamiento dirigido a los agentes atípicos. Cuando empezamos a ver la diferencia entre esos agentes, decimos, ¿no? Van a tener un comportamiento. Si estamos hablando del Mycoplasma pneumoniae, va a ir y dirigir su afección al pulmón, pero ¿qué es lo que conduce? Empieza a determinar una tos intensa, va a invadir el epitelio, y al invadir el epitelio va a empezar a afectar desde los bronquios hasta los alveolos. Va a bajar esa posibilidad de defensa porque va a producir una siliostasis. Por lo tanto, este paciente va a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria importante. Si estamos con un cuadro de insuficiencia respiratoria importante, lo lógico es que vayamos a hacer una ausculta pulmonar y no voy a encontrar nada, ¿no es cierto? Entonces hay una discordancia total entre lo que es los signos respiratorios, una insuficiencia respiratoria importante, una semiología pulmonar que no me avisa nada. En algún momento puede empezar con una traqueobronquitis, pero lo que sí va a marcar es el compromiso del estado general. Va a tener fiebre intensa, va a tener cefalea, va a tener mialgias, va a tener artralgias, va a tener compromiso marcado del sistema general. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo de neumonía? ¿Cómo puedo tipificar a este paciente con neumonía? Si no hay ninguna clínica, simplemente la tos intensa y el cuadro de insuficiencia respiratoria. Semiológicamente nada. Entonces, ¿qué me tiene que hacer pensar? De que el cuadro de insuficiencia respiratoria está relacionado con un atípico, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la clamidia, neumonía de la clamidia, muchas veces es portador el niño asintomático, pero cuando se va a empezar a manifestar, va a empezar por el compromiso faríngeo. Entonces va a tener una odinofagia importante o disfagia. Va a marcar el compromiso del estado general, pero nuevamente hay tos. Semiológicamente, ¿qué voy a encontrar? Nada. O sea, nuevamente un cuadro con sintomatología respiratoria, con cuadro de insuficiencia respiratoria importante. La diferencia es que aquí hay sintomatología respiratoria alta que se inicia, y acaso otros cuadros no se pueden manifestar con afección faríngea. Sí, ¿verdad? Entonces no es típico de una clamidia, pero lo que me tipifica es esto: la semiología no hay nada y un cuadro de insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de la legionela es lo mismo, que si bien es un cuadro que se va a contaminar y va a contaminar el sistema respiratorio, lo mismo va a haber fiebre alta, lo mismo va a haber escalofrío, lo mismo hay cefalea, hay dolor en el pecho, falta de aire, fatiga, náuseas. ¿Qué de típico tengo de neumonía? Nada, simplemente la tos y el cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria, no tiene semiología, tiene tos, pero no tiene nada en la semiología torácica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para demostrar compromiso pulmonar? Radiografía. Entonces, estoy pensando, no será un atípico que me está produciendo su cuadro respiratorio, entonces le voy a pedir una radiografía. ¿Qué de compromiso neumónico tienen aquí? Estoy hablando del Mycoplasma pneumoniae. Simplemente van a ver acá un aumento de la trama intersticial y lateral, aumento de trama de los ilios. ¿Hay algún foco neumónico aquí? Ninguno. Por lo tanto, ese aumento de la trama iliar ya me está sugiriendo. Si hablamos de la clamidia, ¿qué encontramos aquí? La diferencia es que no tenemos tanto en base, sino en la parte media. Nuevamente, compromiso del intersticio. Cuadro de insuficiencia respiratoria por esa magnitud. Cuando hablamos de la legionela, ¿qué encontramos? Tampoco nada, ¿no es cierto? O sea, los tres agentes atípicos tienen sintomatología respiratoria sugestiva, examen físico sin ninguna demostración de compromiso pulmonar, y radiológicamente simplemente aumento de trama iliar, no hay nada más. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En un atípico, ¿no es cierto? Y por suerte no amerita hacer la diferencia entre una clamidia, una legionela o un Mycoplasma, no interesa. Todos ellos tienen un solo objetivo: tratamiento con macrólidos. Y ahí hablamos de primera línea, ¿no es cierto? Hablamos de la eritromicina como primera línea. ¿Cuál es la dosis de la clavitro? 15 miligramos. ¿Kilo peso cada? 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Si manejamos la eritromicina, ¿cuál es la dosis de la eritromicina? 40 kilopeso cada cuánto? Cada 6 horas. ¿Cuánto tiempo?
7 días. Y si hablamos de la tercera línea, que es la citromicina, ¿cuál es la dosis de la citromicina? 10 miligramos cada 24 horas. ¿Cuánto tiempo? 5. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, ¿cuál es el comportamiento claramente diferenciado de lo que es una neumonía típica, de una neumonía intersticial y de una neumonía típica? Ambos con comportamientos clínicos diferentes, ambos con ausculta o semiología pulmonar diferente, y finalmente ambos, o los 3 tipos de cuadros, es con tratamiento diferente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de neumonía? ¿Está clara esa diferencia? Listo, chicos, hemos terminado la clase. Aquí tenía un caso clínico, pero que no. Nos va a llegar Pero podemos, claro, poner en eso.